cómo hacer preguntas con even en inglés. Prestemos atención, por supuesto. Vamos a hacer preguntas con even para enfatizar incredulidad, sorpresa o para subrayar una situación inesperada. Qué chévere descripción, ¿sí o no? La posición va a depender del tipo de pregunta que estemos haciendo, claro, tú ya sabes. Y para ello veremos algunos alucinantes ejemplos. Bien, acá va a depender de la pregunta, ¿sí? El tiempo y todo eso. Ok, veamos 5 preguntas. Number 1. Presta atención porque no todas son iguales. Tenemos, do you even know what you are talking about? Ahí está. Esa es la primera pregunta. Vamos a leerla nuevamente. Do you even know what you are talking about? Listo. ¿Cuál es la particularidad? La palabra even va a encontrarse después de la persona. En este caso, you. Entre la persona y el verbo. You y know. ¿Ok? Bien. ¿Y qué significa esta pregunta? A ver, te lo explico ahorita mismo. La pregunta significa, siquiera sabes de lo que estás hablando. De lo que estás hablando. Esa es una yes-no question, ¿verdad? Como empezamos, como con el auxiliar do, sabemos que tenemos que responder yes or no. Por supuesto que puedes decir maybe o algo más, pero en términos generales deberíamos responder yes o no más lo que venga, pues no, dependiendo del tipo de persona y el auxiliar que usemos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 es distinta, por eso es que tenemos que ver cada pregunta de forma individual. La pregunta número 2 es, how is it even possible to finish all this work in one day? Ahí está. Muy bien, vamos a repetir esto. How is it even possible to finish all this work in one day? En one day. Bien, acá ¿cuál es la diferencia? La palabra even se va a encontrar después del verbo to be y después del pronombre. Bueno, después de la persona nada más en realidad, ¿no? Pero aclaro que después del verbo to be porque en la pregunta anterior, como teníamos un auxiliar, el even se encontraba antes del verbo. Pero en este caso ya no va a ser así, sino que va a estar ubicado antes del complemento, antes de possible to finish all this work in one day. Ahí está. Así es como funciona esta parte. ¿Y qué significa esta pregunta? ¿Cómo es siquiera posible terminar todo este trabajo en un día? ¿No es así? Muy bien, ahí está. Ya lo tenemos. Vamos con la pregunta número 3. Question number 3. Can you even imagine living in another country? Vamos a repetir una vez más, un poco más despacito, así como te gusta. Can you even imagine living in another country? Ahí está. Ahora sí digamos qué cosa significa esto. Bueno, sería espectacular responder también, ¿no? Acá dice, ¿puedes imaginar siquiera vivir en otro país? ¿No es así? En este caso, la palabra even se encuentra antes del verbo también, del verbo principal, y no antes del verbo modal, porque al estar trabajando con el verbo modal, como tú ya sabes, necesitamos otro verbo que le dé sentido a nuestra frase. Muy bien, ahí estamos entonces. Vamos con la pregunta número 4. Question number 4. Why didn't you even try to solve this problem? Nuevamente. Why didn't you even try to solve this problem? Muy bien. Aquí estamos utilizando una pregunta. Primero con W question, why, y luego que es negativa, didn't. Entonces, como tenemos estas dos funciones, vamos a seguir básicamente el tipo de pregunta del presente simple. Eso quiere decir que el even se va a encontrar antes del verbo que nos está dando sentido a la pregunta en este caso. Es decir, antes de try. ¿Y qué cosa significa esto, mi estimado follower? No olvides compartir, ¿eh? A ver, acá dice, ¿por qué ni siquiera trataste de resolver el problema? Acá dice,
por qué ni siquiera trataste de resolver el problema. En este caso el didn't niega todo, ¿no? Con el even, por supuesto, una combinación rara, pero esa es la traducción. Vamos con la pregunta número 5, una pregunta distinta también. Presta atención. Tenemos, are you even listening to what I'm saying? Se lee despacito, ¿no? Más despacio, vamos, para que se pueda comprender. Are you even listening to what I'm saying? Acá es importante este to, ¿verdad? Con listening, con listen. Recuerda que listen generalmente trabaja con to. Listen to, listen to. Muy bien, en este caso nosotros estamos haciendo una pregunta en present continuous, present continuous. Entonces, al estar haciendo una pregunta en present continuous, tenemos nuestro verbo con ing y el even se va a encontrar exactamente antes de ese verbo que tenga ing. Recuerda ese detallazo. ¿Y qué cosa significa esta pregunta? A ver, dímelo. Ya está. Acá dice, ¿estás siquiera escuchando lo que te digo? ¿Estás siquiera escuchando lo que te digo? ¿No es así? Ya está. Ahora sí, la pregunta para ti es, o ¿cómo dirías en inglés? ¿Siquiera notaste mi camisa nueva? ¿Siquiera notaste mi camisa nueva? Thank you so much. Goodbye.